Me decía Lidia, explica lo de las condenas por prevaricación. Sí, me ausento un minuto y te dejo a ti. Sí, vale. explica. Bien, pues mira, voy a aprovechar la ocasión, ahora que me dejas solo, para explicar algo que se está haciendo muchas preguntas a la gente, el por qué a mí se me condena por prevaricación, ¿no? ¿Cómo es posible que denunciando corrupción se me condene por prevaricación? Deciros que las dos condenas por prevaricación, además de injustas e ilegales y ser constitutivas, ambas de delitos de prevaricación por parte de quien me condenaron, fueron una represalia. ¿Por qué se me represalió? Porque las dos personas que dicen que yo ayudé, que eran amigos míos, no es que fueran amigos míos, es que eran denunciantes de corrupción. Se trataba de dos personas que estaban denunciando la corrupción, estaban denunciando la corrupción alrededor del chalet del Calvo. Los dos estaban denunciando por su cuenta. Uno de ellos era abogado, tenía un cliente que este cliente había denunciado, era político y estaba en la oposición y había denunciado la corrupción en Pepino. Pepino es el término municipal donde tiene construido el chalet el fiscal, el famoso chalet, ¿no? Bueno, pues esa corrupción no solamente se hizo con el chalet, sino que el chalet se le compró al fiscal, se le pagó con sobornos para que sirviera de escaparate a la corrupción que se estaba haciendo, mejor dicho, para que sirviera de pantalla a la corrupción, para que nadie se atreviera a denunciar la corrupción y se le diera apariencia de legalidad. Entonces, quienes le compraron, quienes le pusieron, le construyeron el chalet fueron los corruptos, fueron una mercantil que se constituyó con el que luego sería el arquitecto de ese chalet y el subdirector de Hacienda de Talavera de la Reina, Ignacio Rosa. Se denunciaron la oposición, se buscó un abogado para denunciar esa corrupción, cómo consiguió esta mercantil hacerse con los terrenos municipales, cómo lo consiguió hacer, manipulando con sobornos también, con sobornos y manipulando el pago, lo que eran ya lo diré, el dinero que se ofrece en la subasta. Bueno, pues ese dinero se hizo, todo lo demás lo hicieron en sobre cerrado y esto lo hicieron en sobre abierto, dejando que el funcionario en cuestión, el secretario del ayuntamiento, rellenara a mano, ¿no? Y entonces se puso unos euros por encima del mayor postor, ¿no? Y así se consiguió la adjudicación para construir aquello. El abogado de su cliente era la oposición. Este abogado es el que a mí me da traslado de todo eso. Y luego el constructor, la persona, el empresario que compra las acciones de esos terrenos para construir y se dio cuenta que no podía construir porque aquello era ilegal, era imposible construir porque estaba cruzado por un arroyo, por un río, era dominio público hidráulico y no se podía construir. Y entonces él se creyó por estafa. Contra ambos lo que hicieron fue presentar denuncias falsas cuando yo llegué. Y yo no los conocía de nada, pero las denuncias falsas se pusieron casi inmediatamente al tiempo en que yo llegaba. ¿Por qué? Porque yo venía de inventar la dación en pago, se me acababa de represaliar y se trataba de que, bueno, cayera en la corrupción de Talavera de la Reina. Se sabía que Talavera de la Reina es un lugar con muchísima corrupción. Y lo que no se imaginaban es que iba a luchar contra la corrupción, iba a sacar la metralleta. Estas personas me comentaron, cuando yo me di cuenta que estaban siendo represaliados, sin saber por qué, estas personas me comentan que ellos son denunciantes de corrupción, ellos denuncian la corrupción. Y entonces lo que hacen es inventarse dos procedimientos penales donde se dice que yo estoy beneficiando a amigos, No, estaba intentando proteger personas que estaban siendo represaliadas por denunciar la corrupción. Eso es lo que estaba haciendo. Entonces lo que hice fue la información que ellos me dieron, la asumí personalmente como una denuncia mía, con hechos de otros, de terceros, pero la asumí como denuncia propia y es lo que hice, presentar la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, ¿no? Lo que no me imaginaba es lo que iba a venir después. Esto es, que la Fiscalía iba a archivar
y que me iban a abrir estos 2 procedimientos, que se me iba a condenar como autor responsable de sendos delitos de prevaricación a 10 años de inhabilitación cada uno de ellos, 20 años. Yo soy el juez en toda la historia de la democracia con la mayor pena por un supuesto delito de prevaricación judicial, Soy el juez con la mayor pena por prevaricación. Ni Garzón, ni Elpidio Silva, ni el juez Serrano, ni el juez Calamita, ninguno de ellos ha sufrido una pena tan tremenda como la mía. El caso es que, claro, yo continúo peleando, consigo a través de, constituyo a CODAP, empiezo a luchar contra la corrupción y a denunciarla. Y es lo que ellos les está ahora desestabilizando, absolutamente. Fíjate, han conseguido ahora condenarme provisionalmente a una pena de 34 meses de prisión por denunciar la corrupción del Calvo, del fiscal decano de Talavera, ¿no? Que ahora acabamos de saber que tiene 760.000 euros en paraísos fiscales, ¿no? Y que además he visto que me han señalado para el día 15 la declaración en ese procedimiento, que no me he leído, ahora me leeré de qué va. Y bueno, pues la que me condena, la jueza que me condena, esos 34 meses de prisión, es la que junto con el juez el Joaquín Bosch, fueron expulsados los dos de Jueces para la Democracia por tener cuentas en paraísos fiscales. Ella se llama Marta Vicente de Gregorio. Y expulsan a los dos. Bueno, pues esa sentencia, ella me condena porque está siendo sobornada. La Sala de lo Penal la Audiencia Provincial de Toledo confirma. Y ahora se trataba de que el Tribunal Supremo inadmitiera a trámite la casación que yo interpongo para hacer firme la condena a pena de prisión. Cuando yo me doy cuenta de eso es cuando recabo la información y denuncio a los jueces de la Sala de lo Penal, porque veo que me quieren hacer envolvente. Me dicen, usted los está denunciando como represalia por haberle condenado a usted. No. Yo lo que intento es no ir a la cárcel. Yo lo que quiero es frenar que esta gente, de manera injusta e ilegal, vaya a la cárcel. Te lo digo porque la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Toledo, que es la que confirma esos 34 meses de prisión, ahora se ha dado cuenta que esa sentencia es injusta y es ahora la que me está protegiendo. Fíjate lo que son las cosas, la que me está protegiendo. Y el Tribunal Supremo, que es quien tendría que protegerme, lo que está haciendo es intentarme, llevar la mano al cuello, ¿no? Y en esas estamos. Ahora ese es el trance, ¿no? Esa es la batalla que estamos llevando en este momento. ¿Vale? Entonces, para que se sepa que no son 2 amiguetes a los que yo beneficié, no se trata de eso. Se trata de que eran 2 denunciantes de corrupción que cuando ellos denuncian la corrupción a mí no me conocían para nada, porque, entre otras cosas porque yo no había salido de Valencia todavía, y cuando yo llego a Talavera y veo que son objeto de una persecución injustificada, de denuncias falsas que además me las llevan a mi juzgado. Es que las 2 caen en mi juzgado. Ellos pensarían que yo iba, no sé, a masacrarlos. Y lo que nos imaginaron es que iba a protegerlos de las represalias que estaban sufriendo por denunciar la corrupción. Y entonces ya se inventaron esta martingala. Nunca entendí, entonces no entendía cómo es posible que denunciando corrupción, me decía el decano del Colegio de Abogados, que ya no está, me decía, ¿te vas a convertir en héroe? Nunca, pues no ha sido así por ahora, ¿no? Nunca entendí cómo resultaba tan difícil perseguir la corrupción. En principio de lo que yo pensaba que era de 4. Y me doy cuenta ahora, claro, es que no es de 4, es que es de 400. Es que se ha convertido en la moneda habitual el cobro de esto de sobornos, ¿no? Los dineros en paraísos fiscales. Esto es lo que estamos viendo. Ver, Fernando, yo te